¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Pues seguimos tratando los temas internacionales que están en la agenda, tanto coyuntural como la profundidad de los mismos. Hemos hablado, por supuesto, incluso ya lo hicimos con nuestro invitado de esta ocasión sobre lo que pasa con Gaza. Ahora este tema del premio de Corina Machado que ha generado tanta polémica y Perú, lo que está pasando en Perú con Dina Boluarte, ya expresidenta, que hay quienes dicen la tumbó el pueblo peruano. Pues vamos a platicar con nuestro invitado porque pueblo, así que se diga pueblo, pues parece ser que no fueron los que tomaron esa determinación. Pero ¿cuáles son las consecuencias de esta problemática? ¿Qué nos refleja esto? ¿Va de la mano con lo que está pasando en otros aspectos con la ultraderecha en el mundo? Mi querido Jesús López Almejo, ¿cómo estás, tocayazo? Querido Tocayo, muy contento de compartir reflexiones contigo como siempre. Aprendo mucho. No, hombre, el que aprende es tu servidor queridísimo. Luego te ando citando para todo, así que ya tú sabrás. Oye, querido, a ver, ¿cómo entendemos lo que pasa con esta mujer, quien era la peor presidenta si nos basamos en las evaluaciones, en la aceptación por parte de la sociedad? Pero ¿cómo vamos entendiendo este juego que se da en Perú, en donde tú lo explicas mejor que yo, es la propia ultraderecha o la derecha la que tumba a la presidenta? Mira, vamos si quieres de lo personal, luego a lo nacional y luego a lo internacional para entender Dale. lo que sucede con Dina Boluarte. Voy a simplificarlo para toda la audiencia que nos está viendo. Karma por traidora. Ella se fortaleció, se consolidó, emergió a la sombra de Pedro Castillo. Pedro Castillo es el presidente indígena depuesto el 7 de diciembre de 2022 al que quisieron darle vacancia. En la Constitución peruana, la vacancia es prácticamente destitución y se Ujú. destituye por insolvencia moral para gobernar. Es decir, que tiene tanta cola que le pisen que la destituyen, porque mientras sea presidenta o presidente, no le pueden echar legalmente el guante. Entonces, primero lo destituyen para poderle echar el guante. Y bueno, pues Dina Boluarte llegó porque destituyen ilegalmente a Pedro Castillo, pero además empieza a profundizar, ¿no? Originalmente se decía, claro, es la vicepresidenta, tiene que asumir como presidenta. Se tendría que haber ido en octubre bueno, en el año 2023, tuvo que haber convocado elecciones para que el presidente o presidenta que siguiera de Pedro Castillo, pues fuera electo por el pueblo. Sin embargo, ella se aferró al poder, no convocó elecciones, hubo manifestaciones, reprimió las manifestaciones, hubo 55 muertos y bastantes lesionados, y es un tema que todavía traen de cabeza. Su hermano está acusado también de tráfico de influencias. Entonces, por donde se le vea, Dina Boluarte es el clásico pelele que agarran las élites locales y las élites internacionales para gobernar a favor de unos cuantos, y cuando se sale del huacal o ya no les es útil, la pueden patear fácilmente porque son bastante vulnerables. Y en este caso, Dina Boluarte es bastante vulnerable porque es corrupta, porque tiene acusaciones de enriquecimiento ilícito, carpetas por violación a derechos humanos, carpeta por la muerte de 55 personas a las que reprimió su gobierno. Y bueno, pues a eso le van a seguir sumando un montón de causales que dio Tocayo. Una de ellas es que desde el día 25 de marzo había convocado a elecciones para abril de 2026. Las elecciones se van a llevar como por julio del 2026, pero esto de convocar elecciones lo tendría que haber hecho para 2023, a más tardar para el año 2024, pero le gustó el poder, se quedó en él y operó a favor de la derecha peruana, de la que supuestamente era antítesis, con la que supuestamente se encontraban las antípodas ideológicas, y se hizo una de ellas. Entonces, se quedó sin la base de apoyo del partido con el que llegó a la vicepresidencia, porque además, déjame te platico, que en Perú se elige a un presidente y a dos vicepresidentes, el vicepresidente primero y el vicepresidente segundo, pero no alcanzó el equipo de Pedro Castillo a armar la documentación del vicepresidente segundo. Entonces, como Dina Boluarte era la vicepresidenta primera, fue la que llegó a la presidencia, ya no tenía vicepresidente entonces ella, y por lo tanto ahora que ya la echaron, pues el presidente del Congreso peruano asume temporalmente hasta julio del año 2026 la presidencia. Entonces, en el terreno personal, muy corrupta,
muy ineficaz, bastante represora, muy servil a la derecha nacional y a los intereses extranjeros. Y eh, pues básicamente, mi querido Tocayo, muy impopular. Impopular porque además las extorsiones en Perú están al alza, el moche, el derecho de piso están a la alza, la violencia contra comunidades vulnerables, sobre todo en las zonas rurales, está a la alza y en la capital, en Lima, bueno, ¿para qué te cuento si te metes al barrio equivocado? No sales, literalmente. Entonces, todo esto aunado a su falta de... Mira, dicen las últimas encuestas que yo revisé que nada más tenía el 4% de aprobación de su gestión. Tú dime en qué otro país del mundo alguien con un 4% de aprobación de su gestión podría estar viviendo para contarlo. Pero hay quien dice que incluso ese 4% es mucho, o sea, que ni siquiera el 4% lo tenía a su favor y aún así permaneció en el cargo por 3 años, aferrándose con uñas y dientes al mismo. Relojes Rolex, apartamentos por aquí, carros del año por acá, un hermano aprovechándose del poder de la hermana para ejercer violencia. Bueno, en fin, un desastre total. Y es ahora que el Congreso de Perú le da vacancia, o sea, la destituyen. ¿Por qué crees? Por insolvencia moral. 3 años, 3 años tuvieron que pasar para que el desprestigiado Congreso de Perú, porque también hay que decirlo, si Dina Boluarte tenía solamente el 4% de aprobación oficial, que luego los peruanos dicen que es mucho menos, que le están regalando puntos que devuelvan las entradas, el Congreso de Perú el 6%, o sea, no llegaba a una aprobación de 2 dígitos tampoco el Congreso de Perú. Y entonces las élites, sobre todo las élites de Lima, las élites limeñas, han logrado pues hacer algo de cambiar todo para que todo siga igual. Cambias a la presidenta, cambias al gabinete, pero pones a otro pelele, a José Llerí. Ahora vamos al plano nacional. José Llerí es un diputado que no alcanzó a entrar a su cargo por que hubiera juntado los votos necesarios, sino por accesitario, una figura que tienen ahí para llenar, digamos, un puesto en el Congreso de Perú cuando alguien se acerca, aunque no necesariamente tiene, si tiene el aval del Ejecutivo. Entonces, Martín Vizcarra, un presidente que estuvo preso, porque hay que decirle a la audiencia que nos está viendo que en Perú los últimos 7 presidentes han terminado en la cárcel y parece ser que Dina Boluarte va a terminar en la cárcel. Pero si me apuras también, José Geri o José Geri, este que acaban que era presidente, que es presidente, bueno, era presidente del Congreso peruano, fíjate, entró por la buena de Dios, con un manejo ahí medio turbio, a ser diputado y terminó de presidente de la República porque la Constitución sí avala que si no hay presidente, si no hay vicepresidente, entonces el presidente del Congreso se vuelve presidente de la República interino, temporal, y tiene que convocar elecciones. Sin embargo, este tipo, José Yeri, es exfujimorista, es como ser pro dictadura Pinochet en Chile, ¿no? Así, Fujimori pues fue un dictador ahí de Perú, muy ultra neoliberal, de estos que llegan a hacer planes de ajuste estructural y además acusado de violación sexual contra una trabajadora. Entonces, y además también lo acusan de seguir páginas pornográficas en todas sus redes sociales. Así tú te metes a las cuentas que seguía y creo que en las últimas horas ha dejado de seguir a 300 cuentas, pero todas las cuentas que seguía, pura pornografía, mi querido Tocayo. Entonces, cuando te pones a pensar que sacan las élites limeñas, las élites nacionales, a Dina Boluarte por impopular, la destituyen por insolvencia moral, pero además porque era bastante vulnerable, muy impopular, pero luego metes a otro más impopular todavía, a otro que tiene el prestigio por los suelos. O sea, este es más insolvente moral que Dina Boluarte, que ya es mucho decir, pero el tipo además en su primer discurso llega a decir, nosotros estamos aquí con una amplia base popular. ¿Qué tú dices? Qué insulto a la inteligencia de los peruanos, pero qué insulto a la inteligencia de quienes nos dedicamos a analizar las relaciones internacionales y las realidades políticas de los diferentes países. Es de verdad una caricatura que está reducida a su mínima expresión, mi querido Tocayo. Entonces, eso en el plano nacional. En el plano internacional, a pesar de que Dina Boluarte cedió a
todas las presiones que le interesaron a Estados Unidos, desde Joe Biden y ahora con Donald Trump, mucho más, comprando armas, comprando aviones, helicópteros, comprando arsenal, permitiendo que Estados Unidos practique en el propio territorio peruano con sus Fuerzas Armadas. A pesar de eso, Donald Trump no metió las manos por Dina Boluarte y permitió que pasara lo que acaba de pasar recientemente. Así que ser servil de Estados Unidos, pues no le ha servido bastante, bueno, no le ha servido para nada. Y hay quienes dicen entre las personas que llevan analizando muchos años el Perú, que quizás este acuerdo que cerraron con China, de este puerto gigantesco de Chancay, con el que se conecta China y se mete de lleno al Cono Sur, quizá le está cobrando factura. Pero eso es solamente una hipótesis. Lo otro que te acabo de mencionar, todo está documentado con datos duros, tocayo. Oye, tocayo, ¿por qué? O sea, ¿por qué Perú siempre está en en ese marasmo? Como dices, 7 expresidentes a la cárcel, muchos de ellos no terminaron, obviamente, o antes de ellos no terminaban sus gobiernos. Después de 2 periodos, tú lo sabes mucho mejor que yo, de Alberto Fujimori, que son 2 periodos, el segundo sobre todo brutal en cuestión de derechos humanos, persecuciones y demás. ¿Por qué esa realidad de Perú y cómo juega Perú en esta geopolítica de Sudamérica, en el marco, ahorita lo decías, de China, un acuerdo con China muy importante, justo cuando Estados Unidos quiere sacar a los chinos de todos lados, particularmente de lo que es América Latina? Mira, yo creo que en el caso de Perú, el sistema originalmente viene arrastrando los vicios del fujimorismo, los vicios del dictador. Algo más o menos como lo que hacía el PRI en México, querido tocayo. Cuando tumbas al dictador, que abiertamente era dictador, como pasó en México con Porfirio Díaz, pues permites que haya tentáculos que le permitan que esa dictadura que recaía en una sola persona, entonces se reparta en una oligarquía y que esa oligarquía sea la que pueda controlar los destinos de la patria y que cuando alguien, hablando de mecanismos de balance de poder, pudiera representar un obstáculo, puedas también eliminarlo políticamente. Y pues la constitución que tienen ahora es una herencia del fujimorismo. Y mira, casualmente, Keiko Fujimori, también acusada de ser corrupta como su papá, perdió las elecciones con Pedro Castillo. Mm. ¿Qué es lo que hicieron, tocayo? Pues al perder en la calle, como suele ser la de reacción, como suele ser la derecha, pues han apelado a esas reservas, a esas herencias de una constitución plagada de fujimorismo para que quien gobierne, porque muchos en Perú, en Perú te lo dicen abiertamente, los peruanos analistas que se dedican a la ciencia política te dicen, oye, Dina Boluarte no tenía dos neuronas que coordinaran, que se pudieran coordinar, ¿no? Quien mandaba era Fujimori, Keiko Fujimori, a través de Dina Boluarte. Y ahora, pues llega un ex Fujimorista. Entonces, cuando lo ves en el panorama global, es esta gente que hace parecer que las cosas están cambiando para bajar un poco la presión popular, porque hay bastante presión popular, bastante presión en la calle, pero al final solo se van repartiendo entre ellos y van agarrando las marionetas más vulnerables y más sencillas a las que puedan controlar, porque saben que ante su vulnerabilidad legal inestable, en el momento que se rebelen, puedes echarlos fácilmente como lo hicieron ahora con Dina Boluarte. La tenían que haber echado si ella misma no convocaba elecciones en 2023, máximo para marzo del 2024, la tenían que haber echado, pero ya. Y mira tú, la aguantaron hasta casi finales del 2025. Pero a lo que quiero llegar es a que esa constitución es muy permisiva para que unos cuantos, por impopulares que sean, y sin el respaldo popular, puedan seguir gobernando como lo estamos viendo ahora. Te comentaba eso también, el caso de China, de Perú. ¿Cómo juega Perú en este marco con este convenio con China, pero con las presiones de Estados Unidos, América Latina, para que no firmen con China, para sacar a China incluso de todo el ecosistema? ¿En qué lugar ponemos a Perú, tocayo? Me parece que a Perú, eh, Perú es un país de muchas dimensiones, tocayo. Eh, y las relaciones internacionales, podríamos hablar de contextos o de coyunturas, ¿no? Si me dices en esta coyuntura, Perú prácticamente es una broma.
pero si lo ponemos en el contexto histórico, en el medio y largo plazo, como para decir en dónde se ubicaría, pues es una de las naciones importantes del Cono Sur por sus capacidades materiales, por su riqueza interna, sus materias primas, pero también su historia virreinal. Oye, saludos al mi chico. ¿Cómo se llama? Luca, Luca, bien interesado en la política peruana, mira. es el productor del canal, hermano. ¿Qué se le hace? ¿Me lo es? Mira, y además todo. Oye, Ey, pues le da un toque fascinante. Me encanta ver a Luca ahí diciéndote, oye, amo, sí, vamos a ver en qué lugar está Perú en el concierto de Naciones. Pero es importantísimo, se encuentra en el Triángulo de Litio, ujú, pues una gastronomía milenaria, pero además también junto con México, uno de los dos virreinatos pues más importantes, ¿no? Conocido por su papa, conocido por su plata. O sea, quiero ser justo con los hermanos peruanos y claro, por eso pongo el contexto histórico en su amplia magnitud para decirte que en la coyuntura actual, Perú se convirtió en un jugador irrelevante del escenario internacional empezando por las personas a las que por la fuerza y por la imposición pusieron a mal gobernar ese país, que hoy en día, te digo, tiene problemas muy severos de una reducción del estado de bienestar terrible, un secuestro de las élites, pero grosero, mi querido tocayo, un secuestro vulgar, porque por lo menos si volteamos a ver Argentina, por lo menos en Argentina Javier Milei llegó por los votos. Si lo claro, vemos en Ecuador, el tipo tiránico Daniel Noboa, medio psicópata, llegó ganando una elección con corrupción, por cierto, y de hecho yo pongo en tela de juicio si ganó la elección o no, pero por lo menos simuló participar en una elección. Esa sería la palabra correcta. claro. Pero Dina Boluarte no, se trepó y después le dio la puñalada a Pedro Castillo y este señor, José Llerí, que es completamente desconocido y cuando se le empezó a conocer, se conoce que es violador y que sigue un montón de páginas pornográficas y que además el tipo ni siquiera alcanzó los votos suficientes para ser diputado y ahora saltó a ser presidente del Congreso y después a ser presidente de la República, ya sabrás la irrelevancia en la que está sumida el propio Perú ahora. Pero Perú, sin desdeñar, tiene una historia milenaria antiquísima, ¿no? Incluso desde la época prehispánica. Claro. Mi querido Tocayo, yo como siempre te agradezco muchísimo estos minutos para nuestra comunidad y que nos permitas aprender de ti, oye. Siempre un gusto, siempre un privilegio, Tocayo, y ya sabes que estamos a la orden.